La Reserva Federal retrasa la bajada de tipos. Bien, tenemos novedades importantes. La Reserva Federal ha realizado un sorprendente reconocimiento que todos veíamos venir. El ciclo de aumentos de tipos de la Reserva Federal ha terminado, así que todos esperaban el primer recorte de tipos. Sin embargo, Powell ha frustrado las esperanzas de los que esperaban bajadas inminentes al afirmar que los recortes de tipos en marzo no son el escenario principal, lo que significa que los tipos de interés permanecerán más altos durante más tiempo. Considerando los eventos de las últimas semanas, el PIB del cuarto trimestre en Estados Unidos superó las expectativas con un 3,3% y se observó un aumento de 250.000 de empleos. Al menos superficialmente la economía parece sólida. Según Powell, esta es una buena situación, una economía fuerte con una tasa de desempleo inferior al 4% y signos de que la inflación está disminuyendo. Si eso es realmente cierto, entonces no hay necesidad de reducir los tipos de interés pronto. Recordemos que la Reserva Federal está centrada en combatir la inflación, que está casi al doble de su objetivo del 2%, y con tensiones inflacionarias en todo el mundo, la situación es crítica. La zona de peligro está en la posible guerra con Irán, que podría aumentar los precios al consumidor. Todo se reduce a qué persistente será la inflación, y hasta ahora las cifras de inflación central en Estados Unidos apenas han cambiado desde septiembre de 2023, con una disminución del 2% en el cuarto trimestre. Esto nos indica que la lucha contra la inflación está lejos de terminar. Los datos laborales son positivos, la economía se mantiene con el gasto deficitario, las métricas superficiales indican una economía saludable, pero la luz roja proviene de la inflación. Wall Street está finalmente captando el mensaje de Bloomberg, de Goldman Sachs o Bank of America al abandonar la expectativa de recortes de tipos de la Fed en marzo. Estos son los dos últimos bancos que se rinden ante la realidad de que los tipos solo bajarán en mayo o en junio. En resumen, que los mercados ya están descontando una reducción de 60 puntos básicos para junio, lo que implica que los tipos de interés deberán caer un 4,8% o menos. De lo contrario, podríamos ver otro colapso en bonos y acciones. En esta nueva economía audaz, los fundamentos ya no importan. Se trata de las expectativas del mercado. Todos intentan adelantarse a la realidad y si la inflación resurge, la situación podría empeorar. La Reserva Federal está intentando aplastar los últimos vestigios de inflación en su batalla final contra este problema. Manteniendo los tipos altos, están alentando que el dinero permanezca fuera de la economía y se refugie en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Además, la Reserva Federal está reduciendo sus tenencias de bonos del Tesoro desde 2022, realizando una forma de ajuste cuantitativo. Powell ha vendido casi 1,5 billones desde el pico hace 18 meses, volviendo al nivel de marzo de 2021. Si la inflación persiste, la Reserva Federal seguirá recortando el balance para eliminar dinero de la economía. Un tercer hecho a considerar es la disminución de las estimaciones de endeudamiento del Tesoro de Estados Unidos para el primer trimestre de este año. Janet Yellen espera pedir prestado solo, entre comillas, 760.000 millones de dólares, 55.000 millones menos que la estimación anterior, mostrando un endurecimiento de la política fiscal. La Reserva Federal, al mantener los tipos altos, está retirando liquidez y el Tesoro de Estados Unidos también está pidiendo prestado menos dinero. Esto ayuda a evitar que los tipos a largo plazo suban mientras niega a la economía un gasto gubernamental adicional. En el corto plazo, los inversores están apostando a un mercado alcista después del primer recorte de tipos de la Reserva Federal, como lo indica la historia desde 1982. Después de la última alza de tipos, el mercado tiende a subir un promedio de un 10%, y desde que la Reserva Federal dejó de subir tipos en julio pasado, los mercados han subido más de un 7%. La expectativa es un aumento adicional del 10% 6 meses después del primer recorte de tipos. Sin embargo, la desconexión entre las predicciones de los inversores y las expectativas reales de la Reserva Federal presenta un riesgo significativo. A pesar de la incertidumbre, el mercado parece resistente, mostrando una caída y posterior recuperación después de las declaraciones de Jerome Powell. Sin embargo, la lógica de que el mercado espera 6 recortes de tipos mientras la Reserva Federal los retrasa hasta mayo es una situación complicada. La clave para entender el movimiento del mercado radica en el sentimiento del inversor, que actualmente busca anticipar las expectativas futuras. Esto ha creado un escenario caótico donde todos intentan adivinarse mutuamente. En conclusión, nos encontramos en un mundo al revés, con una economía absurda y un mercado extraño. Es esencial protegerse contra cualquier retroceso, pero también debemos ser conscientes de que este impulso alcista puede todavía continuar durante los próximos 6 meses e incluso hasta las elecciones de noviembre. Sin embargo, debemos también tener en cuenta el nuevo riesgo de quiebra bancaria que se está gestando en el sistema. Todos nos hemos olvidado muy rápidamente de la crisis bancaria, ¿verdad? Sin embargo, hay ahora un recordatorio brutal de lo que podría suceder. Cuanto más tiempo mantienes los tipos de interés altos, mayores son las probabilidades de una nueva crisis bancaria. No pasó mucho tiempo desde que Silicon Valley Bank, SVB, First Republic o Signature Bank
superaron sus problemas y ahora un nuevo banco está comenzando a fallar. Un banco de 100.000 millones de dólares se enfrenta a una terrible crisis, el New York Community Bank. Su caída se profundiza después de que sus ganancias colapsaran, desencadenando una caída del 8% en las acciones de los bancos regionales. El banco sufrió un colapso del 40% en su precio después de revelar una pérdida de 260 millones de dólares. Y adivina qué desencadenó esto, ni más ni menos que los préstamos inmobiliarios. Una vez más, las rentas están bajando, pero los costes de refinanciación están aumentando, y con la certeza de que los recortes de tipos no vendrán hasta mayo o incluso junio, esto va a destruir las carteras de los bancos regionales. Al observar el colapso del mercado inmobiliario de Estados Unidos podemos ver lo mal que están las cosas para los bancos. Los precios han caído en todas partes, con apartamentos cayendo un 12% y oficinas registrando una caída del 25% para 2025. Los bancos se enfrentarán a vencimientos de 560.000 millones de dólares en inmobiliario comercial, incluyendo oficinas que se están literalmente hundiendo. Si los propietarios deciden no refinanciar y simplemente entregan las llaves a los bancos regionales, este será el fin del juego, el final de la partida. Tendremos aún más bancarrotas y por eso la Reserva Federal está jugando un juego muy peligroso al mantener los tipos de interés altos. Sí, es para combatir la inflación, pero está desencadenando una nueva crisis bancaria en 2024. El New York Community Bank reservó 552 millones de dólares en el cuarto trimestre para poder absorber las pérdidas de préstamos utilizados para financiar edificios de oficinas. Ahora proyectemos este desastre en otros bancos regionales y rápidamente veremos que el crédito se está secando en toda la economía. Si los bancos regionales dejan de prestar dinero para refinanciar o cobran tipos más altos, esto podría desencadenar un colapso aún mayor en los Estados Unidos. Podría llegar incluso a otros préstamos comerciales o personales en la economía real, y cuando el crédito deja de fluir en esta economía basada en deuda, podríamos ver que las empresas reales realmente quiebren. Y si esto sucede, el desempleo se disparará y las oportunidades se detendrán. La Reserva Federal está enfrentando una crisis de tiempo. Están tratando de mantener los tipos lo suficientemente altos como para vencer la inflación, pero también tratando de evitar una implosión en el mercado inmobiliario. Pero cada vez es más difícil lograr lo imposible. Ya hay señales horribles de que la economía de Estados Unidos está empezando a debilitarse. No sé si habéis oído hablar de los masivos despidos en UPS. 12.000 empleos se han ido instantáneamente, debido a mayores costes laborales y menor demanda. Cuando una empresa de envíos como UPS pierde tantos empleos, muestra que el consumo en todo el país está enfrentando vientos adversos muy significativos. UPS informó de una caída del 31% en las ganancias trimestrales, ya que la demanda del comercio electrónico se niega a recuperarse, lo que nos cuenta el verdadero patrón de consumo en la economía y no se ve muy bien. Nuevamente es importante recordar a todos que la verdadera economía no es la bolsa de valores. Podríamos seguir viendo una gran desconexión entre los precios del mercado y lo que realmente está sucediendo en el terreno, pero tarde o temprano la realidad se impone. Cuanto más se retrase la Reserva Federal con las bajadas de tipos, podríamos ver un montón de cosas malas que empezasen a suceder. Si tenemos otra crisis bancaria regional este año, podría ser sistémica y podría ser suficiente para despertar a todos los inversores. Como siempre, espero tus comentarios y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.